Qué hermoso día nos regala el Señor para disfrutar de su presencia y de su misericordia otro día más. Ya hoy es el último día de esta semana, hoy es viernes 19 de septiembre de este año 2025. Hemos tenido una semana de bendición, hemos tenido una semana donde sé que Dios nos ha ministrado a través de cada tema que hemos podido compartir, porque como siempre digo, mi amado, de la misma manera en que ruego al Señor que cada palabra haya sido de bendición para tu vida, también para mí, que soy quien la recibo y la comparto, también son temas de mucha bendición para mi vida, para seguir hacia adelante. Y hoy, en este último día de esta semana, quiero compartir contigo un tema que espero que te sea de mucha bendición, que lo puedas compartir con otros. Por favor, es lo único que pido, que lo puedas compartir con otros. Las buenas nuevas de la palabra y del evangelio del Señor. Y esto es un tema muy interesante, es un tema que a la misma vez nos motiva a seguir hacia adelante. Y quiero ir a la carta o al libro de Hebreos, capítulo número 11, versos 13 al 16. Ese es el capítulo que habla de los paladines de la fe. Y quiero hoy utilizarlo, estos versos bíblicos, capítulo 11, versos 13 al 16, que dice de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En la traducción del lenguaje actual, me encanta esta versión sencilla para que la podamos entender. Todas las personas que hemos mencionado, hablando de los paladines de la fe, murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubiesen regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que se llamen su Dios. Creo que hace un tiempo atrás hice mención de lo que utilizaré hoy de introducción para este tema. Así que si lo utilicé en un momento dado, alguna referencia, hoy quiero compartirla ya de manera introductoria. Y es que quiero hablar de manera de introducción de este misionero que durante 40 años sirvió como misionero en el África. Su nombre era Henry C. Morrison. Y durante 40 años, como dije hace un momento, había estado de misionero en África. Ya los años habían pasado, ya el cansancio y la vejez le había llegado, así que venía cansado, gastado, pero tenía su corazón lleno de fe y lleno de muchas experiencias. A lo largo de la travesía de regreso a su lugar de origen, cuando llegaron, habían un sinnúmero de bandas y multitudes, y había fiesta y había celebración. Y en ese momento, él le comenta a su esposa con mucha alegría, le dice a su esposa: parece que no nos han olvidado, parece que han recordado que hemos estado dedicando nuestra vida todos estos años al Señor y han venido a recibirnos y vienen contentos, vienen con algarabía. Sin embargo, cuando finalmente se baja del barco donde se encontraban él y su esposa, fue grande su decepción. Se sintió triste, se sintió olvidado, se sintió desilusionado, porque cuando finalmente pudo ver la realidad de a qué se debían las bandas, la celebración, los vítores,
era porque el presidente Teodoro Roosevelt estaba en el mismo bote, en el mismo barco en el cual él regresaba de 40 años de estar en el África, y Teodoro Roosevelt venía de hacer un viaje de cacería. Así que como presidente, todas las bandas, todas las agrupaciones, la multitud estaban ahí para recibirle. La desilusión en la vida de este misionero fue tal que llegó a decirle al Señor: Señor, toda mi vida te serví y aquí no hay nadie para recibirme. Continuó con ese pensamiento por un tiempo. En un momento dado le llegó a decir a su esposa: todo esto está mal. Este hombre, haciendo alusión al presidente Teodoro Roosevelt, este hombre regresa de cacería y le organizan una gran fiesta. Sin embargo, nosotros hemos servido durante todos estos años y nadie aparece para recibirnos. Ante esa desilusión que constantemente afectaba su corazón, un día su esposa le dijo: Henry, debes ir en oración delante del Señor y contárselo a Él, porque si no logras resolver esa situación, serás inútil en tu ministerio. Así que finalmente aquel hombre le hizo caso a su esposa y fue delante de la presencia del Señor, diciéndole estas palabras: toda mi vida te serví y aquí no hay nadie para recibirme. En ese momento, Dios habló al corazón de Henry Morrison y le dijo lo siguiente: Henry, tú todavía no has llegado a casa. Y quiero compartir este pasaje de los paladines de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos, porque este pasaje bíblico nos está mostrando a ti y a mí la verdadera recompensa por servirle a Dios. La verdadera patria, el lugar donde estaremos con el Señor para siempre, no es aquí, sino que está reservado para aquellos que aman al Señor y sean fieles hasta el final en las moradas celestiales. Así que tú y yo debemos recordar a través de esta palabra en la mañana de hoy, lo primero, que somos peregrinos en esta tierra, como dice el verso número 13. Todos los paladines de la fe, los cuales están mencionados en los versos anteriores, ellos entendieron, y no solamente entendieron, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este caminar del evangelio, en esta vida cristiana, nosotros debemos recordar que lo importante no es acumular honores, placas, reconocimientos aquí abajo. Debemos reconocer que nuestro caminar aquí en este planeta llamado Tierra es un caminar temporal, que somos viajeros de paso, que somos peregrinos en este camino aquí en este planeta, que nuestro hogar no es aquí. Por eso, cuando miramos nuestra travesía y vemos todo lo que podemos enfrentar, lo que podemos padecer, los momentos difíciles, siempre recuerda que un día todo eso pasará, que no somos mejores que otros hombres y mujeres en la antigüedad. La Biblia dice que el mismo patriarca Abraham vivió en tiendas de campaña, aunque él era heredero de una gran promesa. Y cuando tú miras lo que el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2 y verso 11, el apóstol Pedro está diciendo: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tú y yo, como creyentes, debemos entender que no podemos acomodarnos a los placeres, a todo lo que el mundo puede ofrecer, porque no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí porque el Señor nos puso aquí de manera temporal. Y tú y yo debemos recordar que como peregrinos no podemos apegarnos a lo terrenal, ni podemos dejar que el ambiente de este mundo domine nuestra mente y nuestro corazón, porque un día regresaremos a casa. Un día regresaremos al lugar que el Señor dijo: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Así que cuando Pablo le escribe la carta a los filipenses en el capítulo número 3 y verso 20, está recordando que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Redentor, el que se encarnó, el que habitó entre nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos y para perdonarnos, vino directamente del cielo. Hay un himno en la antigüedad que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Así que Pablo está recordando que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Hay un pensamiento que comparto en la mañana de hoy, y es cuando tú recuerdas que tu pasaporte espiritual es celestial. Las pruebas de este mundo se hacen más ligeras porque sabes que este mundo no es tu destino final. Pero tienes que tener la certeza de que tu pasaporte está en fecha, de que tu pasaporte está en orden, porque en cualquier momento dado, mi amado, mi amada, tú y yo nos prepararemos para regresar a casa. Por eso, al entender que somos peregrinos en esta tierra, entendemos que no podemos poner nuestra esperanza en lo temporal, porque lo temporal perece. Debemos poner la mirada en las cosas que son eternas, porque son aquellas que permanecen para siempre. Lo segundo que nos está presentando el escritor bíblico es que estamos buscando una mejor patria. Por eso es que cuando tú miras los versos 14 y 15, está diciendo, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si estuvieran hablando de donde salieron, hubiesen regresado ahí hace tiempo. Y estoy parafraseando. Pero ahora están en busca de una mejor. Tú y yo estamos buscando una mejor patria. Tú y yo estamos buscando un mejor lugar. Henry Morrison pensó que la gente le había olvidado, y estaba muy cierto. Después de 40 años, ¿quién iba a recordar a un viejo misionero? Pero en ese momento, cuando trajo su desilusión, su decepción delante de la presencia del Señor, se dio cuenta que la verdadera bienvenida no era la que estaba en el muelle, no era la más importante. La verdadera bienvenida está reservada en el reino de los cielos. Cuando las pruebas te aprietan, cuando los momentos difíciles te arropan, estos no son los momentos de volver atrás. Israel en un momento dado, cuando se enfrentó al mar y se encontraron con los egipcios a sus espaldas, le dijeron a Moisés: era mejor quedarnos en Egipto, pero Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó del mundo para que le sirvas, Dios te sacó del mundo para que le adores. Aun cuando las pruebas aprieten, los héroes de la fe, esos héroes de la fe que mencionan los versos anteriores, mantuvieron su mirada en la promesa, no en Egipto. Tú tienes que mantener tu mirada en la promesa de aquel que te dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Mi amado, mi amada, en esta mañana yo creo que esta palabra nos debe motivar, aún en medio de las luchas, a seguir sirviendo al Señor, porque Él es el Dios que promete y cumple, y la promesa es que hay una patria preparada para ti y para mí. No pongas tus esperanzas en cosas terrenales. Él tiene algo reservado para ti en las moradas celestiales. Por eso es que Pablo le escribía a los colosenses en el capítulo 3, verso 1 y verso 2, diciendo: si habéis resucitado con Cristo, ¿qué vas a hacer? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A lo largo de toda la palabra han habido versos bíblicos que nos están exhortando a ti y a mí a mirar hacia dónde, hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pon tu mirada en las cosas de arriba.
Porque cuando tus ojos se fijan en las cosas de arriba, toda decepción, óyelo, toda decepción que tú experimentes aquí en la tierra pierde valor, pierde poder sobre ti. Tienes que fijar tu mirada en las cosas de arriba. Por eso es que el escritor bíblico dice que tú y yo no caminamos por vista, caminamos por fe. Porque nuestra patria, la casa que Dios tiene reservada para nosotros, no está detrás de nosotros. No está en el pasado. La casa, la patria, aleluya, que Dios reservó para nosotros está adelante. Prosigo al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 3. ¿Quién prepara esa casa? ¿Quién prepara esa patria? ¿Quién prepara esa ciudad? La prepara el mismo Dios que tú y yo servimos y adoramos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tú y yo tenemos una ciudad que nos espera. Ellos anhelaban una ciudad mejor. Nosotros también anhelamos una ciudad mejor, donde habitaremos para siempre, donde disfrutaremos de esa casa que la Biblia dice que no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad. ¿Qué clase de promesa, mi amado? Yo no sé si tú la puedes disfrutar en esta mañana. Esa es una promesa gloriosa. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4. No habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá quebranto, no habrá nada, porque estaremos para siempre en la ciudad eterna, preparada por nuestro Rey para aquellos que le sean fieles hasta el final. Henry Morrison pensó que no había nadie para recibirlo, pero entendió cuando el Señor le habló que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores le iba a esperar. Por eso es que tú y yo debemos decir lo que decía el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora lo hacemos en el templo. Cada vez que hay culto, hacemos nuestro esfuerzo para llegar al templo. Pero un día estaremos en casa y nuestro destino final será estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia con la que comencé en esta mañana, de este misionero llamado Henry Morrison, y comparamos esa historia con el testimonio de todos los paladines de la fe de este capítulo 11 del libro de Hebreos, nos recuerdan una cosa: esta tierra no es tu hogar. Esta tierra no es mi hogar final. Puede ser que nadie te aplauda, puede ser que nadie te dé reconocimiento, puede ser que nadie haga una fiesta en tu honor, pero cuando llegues al cielo, óyelo, cuando llegues al cielo, aleluya, tendrás una bienvenida gloriosa. No somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos que vamos de paso, porque vamos camino, mi amado, mi amada, a la patria celestial. No te desanimes, no te desalientes, no te desenfoques. Cada lágrima que has derramado está registrada en el cielo. Cada sacrificio que has hecho está registrado en el cielo. Cada oración que has elevado está marcada en el cielo, registrada en el cielo. Hebreos capítulo 6 y verso 10 dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que ha hecho tú y que he hecho yo en su nombre. Los héroes de la fe, dice el verso bíblico, murieron sin ver la tierra, lo prometido, pero murieron creyendo en que el que prometió era fiel para cumplir. La abrazaron de lejos, con la certeza de que lo celestial era más grande que lo terrenal. Y murieron con la certeza de que alguien de su descendencia disfrutaría el cumplimiento de esa promesa. Hoy, al igual que el Señor le dijo a Henry Morrison, recuerda que aunque nadie te aplauda,
que aunque nadie te dé la palmada en la espalda, que aunque nadie reconozca el trabajo que tú haces, tú no trabajas para que la gente te aplauda. Lo que tú haces, lo haces para agradar a Dios, no por aplausos. Quizás nadie haga una pancarta con tu nombre. Quizás nadie te dé una flor. Quizás no hayan trompetas para ti. Pero cuando llegues al cielo, allí estará Padre, Hijo y Espíritu Santo recibiéndote con gozo para que estés para siempre en la presencia del Señor. Finalizo con estas palabras en este día. Cuando te sientas olvidado, cuando te sientas cansado, cuando te sientas menospreciado, recuerda lo que el Señor le dijo a Henry Morrison: todavía no has llegado a casa, y cuando llegues, ese será un día glorioso. Te deseo un fin de semana lleno de bendición y vuelvo y te repito, permite que esta palabra sea un aliciente para tu vida en la mañana de hoy. Que esta palabra penetre, te motive a seguir hacia adelante, recordando y reconociendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que todavía no hemos llegado a casa. Lindo día, bendiciones en el Señor.